Pero sería la número 4 respecto a la educación financiera del nuevo pacto, ¿ok? Esa será la número 4, ¿ok? Entonces, lo vamos a partir en dos, del 1 al 15. Abarcamos la parte de educación financiera respecto a, de manera general, basado en los proverbios, basado en la educación, en esa educación financiera que Dios les dio en el Antiguo Testamento. Y obviamente aplica a cualquier persona, ¿no? Aplica, si alguien quiere ser millonario, bueno, puede aplicar esos principios, y créalo que lo están aplicando muchas personas que ahorita son millonarios, basados en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, ¿no? Porque incluye los proverbios de Salomón. Toda esa sabiduría que Dios le dio a Salomón, bueno, ha creado riqueza en muchas personas, porque es sabiduría de cómo administrar el dinero en la vida cotidiana, ¿ok? Desde el hecho de ahorrar, invertir y no realizar gastos excesivos más de los que no debemos de hacer. Bueno, eso realmente es educación financiera. Pero ahora estamos en el nuevo pacto, estamos en lo que nos aplica como hijos de Dios, ¿ok? Cada persona puede basarse del 1 al 15 para hacerse millonario, pero ¿qué creen? No van a tener la bendición de vida eterna, no van a tener a Cristo en su corazón y en su vida, que eso es lo más importante. Entonces, segunda carta de los Corintios 8:9, damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, de Facebook, nuestra congregación Fe por Guadalajara, así como Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Le damos esa cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países, de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo y cualquier país de habla hispana, así como cada estado y cada ciudad de la República Mexicana. Le damos la más cordial bienvenida. Entonces, nuestra base está en la segunda carta a los Corintios 8:9. Este curso de educación financiera lo va a hacer a usted millonario, literal. Pero aparte le va a ayudar a administrarlo, aparte le va a ayudar a vivir una vida abundante, larga vida sobre la tierra, para que usted disfrute la riqueza financiera. Porque la riqueza financiera la podemos disfrutar si estamos sanos. ¿Cuántos saben? Si está enfermo, aunque esté millonario, ¿de qué le sirve si no está alegre? En otras palabras, los millones no hacen alegre a las personas. Los millones pueden hacer alegre a las personas en cierto tiempo u época, pero ya cuando están enfermos no pueden disfrutar, ni pueden estar alegres por esa riqueza. Pero cuando tienen a Dios en su vida, yo creo que es la alegría más grande que podemos tener. Aunado a eso tenemos riquezas, aunado a eso tenemos salud, aunado a eso tenemos larga vida. ¿Y qué cree? Podemos disfrutar toda la riqueza de parte de Dios. Muy bien, si tiene oportunidad, amigo de internet, comparta estas enseñanzas, porque el curso de educación financiera lo va a hacer rico a usted y a cada persona que está pasando por problemas de pobreza, también lo va a librar de la pobreza. Curso de educación financiera en el nuevo pacto, ¿ok? Sesión número 4, segunda carta a los Corintios 8:9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la gracia? Que por amor a nosotros Él se hizo pobre. ¿Dónde? En la cruz. Para que nosotros, con la maldición de la pobreza que le cayó en la cruz, fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Y si lee la Biblia en lenguaje sencillo, dice que Él se hizo pobre para que usted fuera rico, así literal, rico, rico. Entonces, hay personas dentro de ciertas religiones, aún en el cristianismo, que no aceptan la riqueza económica financiera, principalmente, ¿por qué? Porque creen ellos que deben de imitar a Jesucristo porque fue pobre. Bueno, así es cada quien, ¿no? Pero si yo veo a los personajes bíblicos, como Abraham fue riquísimo en oro, en plata, en ganado. Ahí lo podemos ver, mire, Génesis 13, podemos ver a Abraham. Génesis 13, y eso que estamos hablando del nuevo pacto, ¿no? Pero Abraham es un gran referente, un hombre de fe, fue llamado amigo de Dios. Y no nada más eso, sino que es el referente de la fe en el Antiguo Testamento. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y luego dice: y Abraham era riquísimo. Muchas personas que no, como creyentes en Jesús, estudiosos de la Biblia, o que están dentro del cristianismo, creen que no debemos de ser ricos económicamente hablando, sino cuando Dios habla de riqueza, ellos creen que es riqueza espiritual. Pero por obviedad, la riqueza espiritual trae riqueza también económica, tangible, en bienes y riquezas. Entonces dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Póngase a pensar, ¿tenía oro y plata Abraham?
¿Se da cuenta? Era un hombre riquísimo. No rico, sino riquísimo. Ahora, ¿quién lo hizo rico? Fue Dios el que lo hizo rico a este hombre. ¿Okay? Entonces, ese hombre es un referente para nosotros porque vamos a leer un poquito más adelante que cuando habla de Abraham, que fue riquísimo, realmente Abraham nos está representando a nosotros en el Antiguo Testamento. Porque Abraham no perteneció ni siquiera a la ley de Moisés, fue antes de la ley de Moisés, que era un periodo básicamente de misericordia de Dios, donde independientemente que Abraham pecara, porque si usted fija, Abraham estaba pecando en muchas áreas, pero obviamente no había una ley que dijera no pecarás, y si no hay una ley, pues básicamente no había una condena para ellos. Pero este hombre, independientemente de todo lo malo que estaba haciendo, aún era bendecido por Dios, porque estaba en un periodo de la misericordia de Dios, donde no había una ley que estipulara un castigo para una infracción. ¿Okay? Entonces dice, Abraham era ¿qué? Riquísimo. ¿Estamos de acuerdo que era riquísimo? ¿Sí o no? Bueno, entonces ahora en el nuevo pacto, ¿cómo vamos a adquirir las cosas? ¿Cómo va a venir esa riqueza a nuestras manos? Tengo que trabajar mucho, duro, día y noche para que venga la riqueza. Pudiera ser al principio, pero no es necesariamente que tenga que esforzarse tanto para tener riqueza, sino que la riqueza viene a través de la comprensión de lo que Jesucristo pagó en la cruz. Él se hizo pobre, como lo leímos ahorita, para que nosotros fuésemos ricos. Y si Cristo se hizo pobre es para que yo a mi mente le diga que tiene que creer esa verdad. Y una vez creída esa verdad puesta en mi corazón y que sale por mi boca, entonces comienza a manifestarse esa parte de la provisión económica, de bienes, de riquezas. Ahora, ¿para qué? ¿Hay una prioridad? Claro que sí hay una prioridad, que es la expansión del evangelio, por lo cual Dios nos quiere enriquecer. Porque imagínense en el cristianismo, que le dicen, hermano, pues ¿para qué quiere riqueza? Y luego le dicen a Dios, fíjense, porque su declaración, así me lo buscas, Michelle, me buscas ese texto bíblico en los Proverbios: no me des mucho, tampoco me des poco, nada más dame lo necesario. Basándose en un texto del Antiguo Testamento, hacen referencia a ellos que le piden a Dios, póngase a pensar con sus declaraciones, con lo que hablan con su boca, que es tan importante en el mundo espiritual lo que hablamos. Póngase a pensar, Dios, pues no me des mucho ni me des poco, dame lo necesario. Póngase a pensar. Entonces, ¿qué dice Dios? Imagínense Dios volteando. Claro que en el creyente habita en cada corazón, pero también está en los cielos. Imagínense Dios volteando eso abajo. Ay, mis hijos, ¿cómo que no me den mucho ni me des poco? Entonces, ¿para qué deposité la pobreza en mi Hijo Jesucristo? Para que ellos fueran ricos, si ellos quieren seguir siendo pobres, o tener lo necesario. Y pónganse a pensar, Dios, si Dios fuera humano, ya estuviera lleno de canas, de tanta preocupación de que los hijos no quieren apropiarse de lo que Él ya nos dio por gracia. Nos pertenece a nosotros esa riqueza. La tierra y su plenitud es de nosotros. ¿En qué nos quedamos? Proverbios 30. Fíjese lo que dice Proverbios 30. Usted dígame si es bíblico. Bueno, si usted se va a ver Proverbios 38, bueno, entonces el nuevo pacto, aviéntelo, arránquele las hojas a esa Biblia, aviéntalo a la basura. Y la segunda carta de los Corintios 8:9, literalmente quítela de su vida, quítela aunque esté ahí en la palabra de Dios, ¿ok? Dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, Señor. Esa vanidad, esa palabra mentirosa, pues. Y luego dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme con el pan necesario. Imagínense, ahorita inclusive en el cristianismo se predica ese proverbio para decir que es la voluntad y perfecta voluntad para los hijos de Dios. Entonces, la riqueza de Abraham, ¿de qué sirvió? Entonces, ¿para qué le dio Dios mucho a Abraham? ¿Se equivocó Dios con Abraham? ¿Se equivocaría Dios con Abraham? Bueno, pues lea de quién viene ese proverbio, por favor, léalo. Versículo 1, alguien que lo lea. Tenemos otro micrófono ahí, alguien que lo lea. ¿De dónde proviene? ¿Es de Salomón? Es la sabiduría de Salomón que Dios le dio a Salomón. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo
el varón Aetiel, Itiel y Eucal. Ese fue el personaje que habló: no me des pobreza ni me des riqueza, manténme con el pan necesario. Póngase a pensar. Pero en el nuevo pacto dice que él se hizo pobre para que yo fuera rico. Entonces, ¿en qué creo? ¿En qué cree la persona? ¿En qué debe de creer? Y yo le diría: crea en Jesucristo y lo que él pagó en la cruz del Calvario. Eso es lo más trascendental dentro de toda la Biblia. Y si usted dice: no, pastor, pero con que me dé el pan necesario, entonces usted es un egoísta, porque no quiere repartir ese dinero con la gente pobre que necesita alimento. En otras palabras, dame mi alimento, Dios, y que me importa la demás gente. ¿Para qué vamos a poner comedores? ¿Para qué darle de comer a niños de la calle? ¿Para qué? Dame para mí, Dios, nada más para mí. No es egoísta eso. Pedirle a Dios que nos dé el pan necesario, dígame si no es egoísta. Siempre cuando Dios nos da para compartir, dice la segunda carta de los Corintios 9:11. Siempre cuando Dios nos da para compartir. Ok, entonces estamos en el ejemplo de Abraham. Segunda la carta de los Corintios 9. ¿Para qué nos da Dios? ¿Para qué nos da? Mire, esto es ya en el nuevo pacto, esto viene ya en el nuevo pacto. Tan solo, mire, dice en Efesios 4:28, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para que nada más tener el pan necesario? No, dice para compartir con los que padecen necesidad. O sea, hay personas necesitadas en el nuevo pacto. Y no creemos por ser millonarios ricos, entonces ¿cómo podemos ayudar al necesitado si apenas tenemos el pan necesario? Póngase a pensar, si apenas tenemos el alimento necesario, ¿usted cree que podamos compartir con los demás? Absolutamente no. Ok, segunda carta a los Corintios 9. El 9:11, por favor, si lo podemos leer en una Biblia, palabras para todos, lenguaje sencillo. ¿Sí lo podemos leer ahí o no? Por favor. Bueno, hay una Biblia de lenguaje sencillo que te dice: los hará ricos, o sea, Dios los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por medio del dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Es decir, era para las necesidades de ciertos hermanos de la iglesia primitiva. Uno, para que el apóstol Pablo predicara el evangelio. O sea, dice: Dios los hará ricos para que puedan dar mucho. Y luego no sé qué otra Biblia podemos ahí, utiliza la palabra liberalidad, que es literalmente ser generosos. Ser generoso significa ser libres para repartir o compartir. Okay. Hay una Biblia que dice: colmados así de riqueza podrán repartir con una total liberalidad. Colmados de riqueza ustedes van a repartir a los demás, ¿ok? Y creo que más o menos no sé si hay otra traducción por ahí, Michelle, que nos puedas ayudar. Entonces, ¿para qué Dios nos enriquece? Para nosotros repartir y compartir también. Es parte de la riqueza, por lo cual viene más riqueza inclusive, porque participamos en razón, dice Pablo, de dar y de recibir. Le dijo a los filipenses: ustedes participan conmigo, no nada más dan, sino que creen, también reciben, porque Dios no se queda con el dinero. Dios nos multiplica el dinero, ¿ok? Si alguien nunca quiere ser millonario conforme al nuevo pacto, es muy complicado que lo logre cuando no tiene un corazón agradecido, generoso, porque es parte de la fe. Yo le llamo, el agradecimiento es parte de corresponder a la obra de Cristo en la cruz. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra Biblia? 2 Corintios 9:11. Nueva traducción viviente.
Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Ok, entonces, en Génesis 13, Abraham, ¿qué pasó con Abraham? En Génesis 13, Abraham dice que fue riquísimo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, se suscitó una pelea entre 5 con 4 reinos. Obviamente el sobrino de Abraham se separó de Abraham y se fue a la parte de Sodoma. El rey de Sodoma perdió la guerra con otros reyes y fueron rescatados y llevados cautivos. ¿A dónde cautivos? A otras tierras. Obviamente Abraham, con sus 300 trabajadores, unido a otra casa patriarcal, porque regularmente muchos creen que Abraham peleó con 300 hombres, pero no, peleó con otra casa patriarcal de otra persona. Cuando usted lee la Biblia, no nada más salió con 300 hombres, salió otra persona adicional junto con su casa ahí. Entonces, Abraham pelea, gana la batalla, pero aunado llegamos al 14, una vez que Abraham fue riquísimo. Si leemos el Génesis 14, nos vamos a encontrar en todo ese pleito. Una vez que gana Abraham, una vez que dominan a los pueblos y rescata a su sobrino Lot, dice: en el versículo 14, ¿ya lo tiene? Génesis 14, versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche y los siervos y les atacó y le fue siguiendo hasta Joba, norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y las mujeres y demás gente. Cuando volvía, dice el 17, de la derrota de los de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que es un simbolismo de la cena del Señor. Es un simbolismo del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso este hombre entendía el simbolismo de lo que representaba el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese ya tenía una revelación Abraham. Ok, entonces ¿qué pasó? Dice, sacó pan y vino. 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién salió? Melquisedec. Melquisedec salió, dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ok, entonces celebraron ese acto en memoria principalmente del Cristo que había de venir. Celebraron ese acto, ok. Y entonces Abraham, que recibió bendición, ¿estamos de acuerdo que recibió bendición? Y le bendijo, porque recibió esas palabras de bendición. Literalmente es bendición sobre la vida de él. Y le dijo: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, Abraham correspondió, aunque mucha gente dice, pues es el único hecho en el antiguo, bueno, en la época de Abraham, es el único hecho donde se ve que Abraham corresponde principalmente al entendimiento del cuerpo y la sangre del Cordero. Abraham correspondió a que entendía que iba a venir un Cordero en un futuro a morir por él y que iba a entregar su cuerpo y su sangre. Entonces dice que Abraham dio una décima parte. Dice entonces Abraham en el versículo 20: y Abraham dio los diezmos de todos. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas, toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano, Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. ¿Okay?
para que nadie diga yo enriquecí a Abraham. Es decir, Abraham entendía que la riqueza venía de un cordero, que en un futuro se iba a manifestar. Ejerció fe en un cordero futuro. Él no vio a Cristo, pero ¿qué creen? Nosotros tampoco vemos a Cristo porque ya sucedió para nosotros. Para Abraham era un futuro y para nosotros es un pasado ya consumado. Póngase a pensar, se hizo pobre para que yo fuera rico, y Abraham entendió que Jesús sí iba a ser pobre para que él fuera rico. Y como para corresponder al pan y al vino que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, dice que entregó la 10ª parte. Es decir, Abraham le dio a un sumo sacerdote que es Melquisedec la 10ª parte. Entonces, si vemos a Abraham en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 4, podemos ver Romanos 4, mire, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Hablando de Abraham ahora, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire, este hombre fue salvo. Este hombre se fue, obviamente, algo que se le denominaba el seno de Abraham, corazón de la tierra. Cuando Cristo resucita, literalmente se lo lleva con él. Este hombre recibió la justicia, es decir, justo, inocente, sin pecado. ¿Por qué? Porque Abraham, dice la Escritura, que Abraham creyó a Dios. No fue por lo que hizo, sino fue por lo que creyó. ¿Ok? No fue por sus obras, sino fue por lo que creyó. ¿Ya? Luego dice el 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros la riqueza financiera que Cristo proveyó en la cruz, porque ahí Él se hizo maldito y llevó la maldición de la pobreza, nosotros no nos la vamos a ganar por buenas obras, sino la vamos a ganar por creer, por fe en esa obra perfecta. Él se hizo pobre para que yo fuera rico, ¿ok? Entonces dice, mire, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué significa? Que usted no va a trabajar toda la semana con un patrón y el patrón le va a decir, Filigonio, ¿qué crees? De pura gracia te voy a regalar este dinero. ¿Usted cree que será gracia eso? No, porque Filigonio se ganó ese dinero, no se lo regaló el patrón. ¿Estamos de acuerdo que no se lo regaló? Ahora, usted cuando trabaja en un lugar una semana, o si le pagan por quincena, cuando usted le pagan por quincena, si usted trabaja por quincena, va a un lugar y le pagan el dinero, usted dice, gracias patroncito, porque ese dinero me lo regaló usted, usted dirá eso, o diga, me fregué toda la semana y la quincena para ganar. ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen las personas? Digo, los que trabajan, ¿ni uno trabaja aquí? Ah, menos mal. Digo, yo pensé que era el único que trabajaba, yo ya me sentí extraterrestre en medio de humanos. Bueno, entonces, los que laboramos sabemos que llega la quincena o el mes y usted sabe que ese dinero le corresponde porque usted obró, trabajó para ganárselo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué cree? Eso en el mundo espiritual con Cristo no le sirve. No tiene que ganarse la riqueza, no tiene que ganarse la salvación, no tiene que ganarse la sanidad en su cuerpo, no tiene que ganarse lo de Dios, porque ya le fue regalado por Cristo en la cruz. ¿Sabía? Y eso es lo que vota mucho con el cristianismo tradicional evangélico, porque ellos obligan inclusive hasta los congregantes a que den, y entre más den, y entre más den, y entre más den. O sea, no se trata de dar para recibir, se trata de que cuando damos es un acto de agradecimiento nada más. Pero yo no doy para ganarme el favor de Dios, Él ya me lo dio todo en la cruz. ¿Entendemos? Y eso rebota con toda teología cristiana tradicional. ¿Por qué? Porque mucha gente utiliza el evangelio para lucrar con el evangelio. No es así. Entonces, cuando nosotros damos es porque sale espontáneo en nuestro corazón. Nunca nadie, es más, cuando alguien da obligado, porque ya sé que pusieron, como dije el viernes, música subliminal para tratar de ablandar los corazones de los hermanitos y se les quite lo duro. Digo, así hacen muchos pastores, ¿no?
Entonces vamos a ponerle musiquita para ver si así los convencemos de que tengan que Dharma. Y se puso buena la enseñanza, hermanos, y al final el Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas y creen al final. Pues otra ofrenda más porque se puso bueno el servicio. Póngase a pensar. Y la gente, híjole, pues ya di, y otra vez. La gente que da con esa actitud de que ya di y otra vez, no les sirve sembrar, no va a haber una cosecha con ese dinero que siembra en el reino, no va a haber una cosecha. Porque no proviene de fe lo que dieron, ¿entendemos? O sea, todo tiene que ser por fe. Y la fe, por agradecimiento, nos impulsa a responder, a corresponder a la obra maravillosa de Cristo en la cruz, que se hizo pobre para que yo fuera rico. Y como Él se hizo pobre para que yo fuera rico, Él ya me enriqueció en la cruz. Entonces yo doy generosamente por agradecimiento, porque sé que Él ya me lo dio. Y eso es fe. Y cuando yo ejerzo fe, ¿qué cree? Todo lo que me fue dado por gracia, entonces ya se me manifiesta. De otra manera, cuando lo están impulsando, les meten música subliminal para que den y den y den, y entre más des, Dios te va a bendecir más. Dios mío, qué ignorancia. ¿Cómo que entre más de Dios te va a bendecir? Significa que no te bendijo ya hace 2000 años. Signo de interrogación. Y muchos están enseñando eso, mi hermano. Y por eso el pueblo está pobre, porque lo obligan a dar, o lo incitan a dar, o lo convencen a dar. Pero eso no le sirvió, esa siembra no le sirvió ni trae multiplicación, porque lo dieron a la fuerza. En el evangelio nada es a la fuerza, todo es por agradecimiento y por amor nada más. Algunos tienen más amor, o muestran más bien más amor, porque todos tenemos amor en Cristo Jesús. Algunos muestran más amor, otros menos, pero independientemente de eso, algún día usted mostrará mucho amor. No sé si cuando vea $500,000 en su cuenta mensual, a lo mejor va a mostrar mucho amor, no sé. Capaz que sí, ¿verdad? Otros nos vamos a dar cuenta a lo mejor cuando tengamos $10,000 mensuales, no sé. Pero algún día nos va a caer el 20 que ese dinero es porque Él nos los ha proveído. Dios mío, vienen millones a sus manos. Ni siquiera nos podemos imaginar en nuestra mente todos los millones, no de pesos, de dólares, que vienen a nuestras manos. Como dice alguien, Dios nos da y nos da a manos llenas. Ese no sé qué dicho será, no lo dicen, pero yo lo creo, ¿no? Que Dios no es tacaño, ni es de a poquito le voy a ir dando a fulano, de a poquito ahí para mantenerlo. Dios no es así. Romanos 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. O sea, si yo trabajo para un patrón, el patrón me debe, no es una deuda de él para mí, ¿que no? ¿Pero qué cree? Pero dice el 4, pero al que no obra, es decir, al que no tiene que trabajar para ganarse lo que Cristo ya le dio, al que no obra, una cosa es al que obra, ¿ya? El salario se le cuenta como una deuda porque el patrón le debe, ¿estamos de acuerdo? Porque trabajó para el patrón. Pero el que no obra, es decir, que no trabaja para obtenerse las cosas, ¿qué cree que pasa? No se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. No se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. ¿Por qué? Porque no trabajó para merecerlo. Sin embargo, Dios, en la deuda que pagó en Cristo Jesús, ahí le dio todas las cosas. Literalmente quitó la deuda que usted tenía en el mundo espiritual. Literalmente iba a ser castigado eternamente en un lugar de sufrimiento, y esa deuda ya se la quitó a usted y la cargó en Cristo Jesús. Usted iba a estar a lo mejor toda su vida sobre la tierra, no sé cuántos años usted vaya a vivir o iba a vivir antes de Cristo, pero ahora vamos a vivir más de 120, los que creen obviamente. No sé cuánto tiempo vivir sobre la tierra, pero imagínense toda la vida sobre la tierra estar pobre. ¿No se le hace feo eso? Que toda la vida ande batallando y trabajando para un patrón, toda la vida y toda la vida, diciéndole sí patroncito, sí patroncito, lo que usted diga. Póngase a pensar. Y peor cuando hay patroncitos raros que quieren contratar muchachas jóvenes y bonitas, o a veces patroncitos que quieren contratar muchachitos jóvenes y guapos. Vamos a pensar.
En otras palabras, le pagan porque está guapo, le pagan porque está guapa. ¿Y nosotros los feos qué hacemos? Nadie nos va a contratar. Ya sé. Ok, entonces, pero al que no obra, sino que cree, dice el versículo 5, eso es lo más importante. Al que no obra, sino que cree aquel que justifica al pecador o al impío. Aquel que no obra, es decir, que no trabaja arduamente. ¿Qué hago para agradar a Dios? Voy a congregar todos los días, voy a orar todos los días, voy a leer la Biblia todos los días. Con eso me ganaré el favor de Dios, orando y leyendo la Biblia todos los días. Con eso me ganaré, ayunando, quedando bien con el pastor. Con eso me ganaré. No, dice, mas el que no obra, sino solamente cree en aquel que justifica, es decir, en Cristo. Nosotros no necesitamos trabajar duro para ganarnos la bendición financiera, porque ya se nos fue dada. Efesios 1:3, toda bendición se nos fue dada en los lugares celestiales en Cristo, no en nuestras fuerzas, sino en Cristo, no en la ley, sino en Cristo. Ya la tenemos, ya somos ricos. Y luego su mente le dice, pero ¿con qué ojos? ¿A dónde? No lo veo. Y pastor, hasta no ver, no creer. Ay, Tomasito. Ay, Tomasito. Nosotros creemos sin haber visto, dice el apóstol Pablo. Creemos sin haber visto. Qué impresionante. Abraham creyó sin haber visto. Abraham no vio a Cristo, pero celebró el acontecimiento de la cena del Señor, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Cordero. Impresionante, ¿no? Entonces no debe ser por lo que yo hago para recibir la riqueza financiera, sino es porque yo creo en aquel que justifica o justificó al pecador. ¿Quién es? Cristo en la cruz. Por eso es porque la riqueza viene a mí y yo creo que viene a mí, porque ya soy bendecido, ya soy rico, pero ahora falta que esa manifestación, mi mente empieza a creerlo. Y si mi mente, puedo convencer a mi mente, digo a mi mente porque yo no soy mente, si puedo convencer a mi alma que no ocupo trabajar para recibir, solamente con creer en aquel que pagó y se hizo pobre en la cruz, créalo que ya están los billetes dólares verdes. Ya están los bitcoins en mi mano. ¿Sí se pueden poner en la mano los bitcoins, Michelle? Sí, en las billeteras frías. ¿No conoces las billeteras frías? Bueno, acá es que hay unas como USB así donde usted mete su bitcoin. Hay que tenga cuidado que no lo pierda porque es un bitcoin. Ok, bueno. Entonces, no necesitamos trabajar arduamente para obtener lo que ya se nos dio. ¿Para qué trabajo? ¿Para merecerlo? No. Si trabajo para merecerlo, nunca se va a manifestar la riqueza en mí. Pero si no trabajo, no obro, ni hago obras, entonces ¿qué creo? Solamente creo en aquel que me justificó en la cruz del Calvario, que me redimió de mis pecados, me redimió de la pobreza y de la enfermedad. Entonces yo creo en Cristo Jesús. ¿Y que cree? Entonces si hay manifestación. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces vamos al 16, Romanos 4:16. Por tanto, dice el apóstol Pablo, es por fe, y pone de ejemplo a Abraham, recuerde, es por fe. ¿Para qué? Para que sea por gracia. En otras palabras, la gracia ya fue dada. Usted ya lo hizo rico Dios. Y usted se pregunta, ¿y dónde están los millones, pastor? Bueno, hay una parte que usted necesita operar que se llama la fe de Cristo en usted. ¿Okay? Si usted opera la fe de Cristo en usted, renueva su mente, empieza a operar esa fe de Cristo en usted, ¿qué cree? En lugar de decir, pues no se puede, está dura la crisis, van a cerrar empresas, hay mucho fraude por internet, mi cuenta no aumenta, creo que todo es un fraude porque nunca he visto los billetes verdes.
O sea, póngase a pensar. Con ese pesimismo, mi hermano, mejor suicídese. Digo, con ese pesimismo mejor hay que encontrarlo colgado en un árbol. No debemos ser pesimistas. ¿Ok? Dios no es Dios pesimista porque Él creyó en usted. Imagínese, Él confió en nosotros. Dios mío. Entonces Dios no es pesimista. Entonces, mire, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Cuál descendencia? ¿La descendencia de quién? De Abraham. Si usted está en Cristo, es descendiente de Abraham, ¿sí sabía? Mire, antes de continuar con Romanos 4:16, vamos a Gálatas 3. Usted es descendiente de Abraham. Y si Abraham fue riquísimo, ¿qué cree? Usted está en Cristo Jesús. En usted también debe manifestarse ese oro y esa plata. Nada más que no lo guarde debajo de la tierra, por favor. ¿Sí sabía que los viejitos, cuando se encontraban un tesoro en la época de Zapata? ¿Sí sabe que, bueno, un amigo de mi abuela se encontró un tesoro? ¿Y qué cree que pasó? Lo volvió a esconder debajo de la tierra. Se llamaba Panfilio, por cierto, el amigo de mi abuela, Panfilio. Y siempre a mi abuela le da miedo ir a la casa de Panfilio. Y una vez Panfilio le dijo: es que yo quiero conocer esas onzas de plata y esos centenarios de oro, decía mi abuela, porque Panfilio se lo encontró en la época de la Revolución. Y mi abuela decía: es que yo quiero, Panfilio, que conocer el centenario y la plata, aunque sea tocarlos. Entonces el mentado Panfilio pues era medio mañosón, pues nunca se lo llevó a mi abuela, pero le dijo: ve a la casa ya. Y sabía que a mi abuela le daba miedo entrar a esa casa porque asustaban, pues en esa época asustaban. Había duendes, no sé qué, pero asustaban. Y obviamente que ahí te dejé en la mesa, te dejé el centenario y la onza para que la conozcas. Pues nunca la conoció mi abuela, porque sí es cierto que le dejaba el centenario y la onza, pero pues sabía que no iba a ir por miedo. Y esa gente agarraba su dinero y ¿qué cree? Lo volvía a esconder otra vez. En otras palabras, ¿qué cree? No invertía el dinero, propiedad, no crecía y no ganaba. Y es un ejemplo que nos puso Cristo Jesús. Pero ahorita no me voy a meter allí, si tengo tiempo sí, si no, no. Entonces Gálatas 3, versículo 20. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo o la guía, que es la ley, ¿ok? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 26. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, sumergidos en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿En qué? En Cristo Jesús somos uno, ¿sí sabía? Y si vosotros son de Cristo, si usted fue sumergido en Cristo, es decir, nació de nuevo, si usted es de Cristo, ciertamente descendiente de Abraham es. Y no nada más es un descendiente de Abraham, no nada más es viene del linaje de Abraham, sino que es heredero, según la promesa que se le dio a Abraham: en tu simiente serán benditas las naciones. Génesis 22. Nosotros somos las naciones que están en Cristo y somos literalmente el linaje de Abraham. ¿Sabe usted? Usted es el linaje de Abraham. Pero no nada más es descendiente de Abraham, sino es heredero. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Heredero de qué? De la bendición que se le prometió a Abraham. Entonces, ¿es descendiente o no de Abraham? ¿Es heredero también? Según esa promesa, somos herederos. En otras palabras, nos corresponde todo lo que fue pagado por Cristo en la cruz. En Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, Abraham fueron hechos, bueno, vamos a leer desde el 14, ¿no? Desde el 13, perdón. Cristo nos redimió, es decir, pagó el precio de la maldición de la ley y fue hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en madero, para que en Cristo Jesús, siempre va a ser en Cristo Jesús, créalo,
No sabe la trascendencia que significa, no sabe lo grande que significa en Cristo, la palabra en Cristo. Si usted le antepone a todo lo que usted hace la palabra en Cristo, créalo que nada le va a fallar. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara a nosotros, es decir, al que no era judío. En Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara a fin de que por la fe recibamos esa promesa que le dio el Espíritu Santo a Abraham. Por la fe recibamos esa promesa. Y luego llega el 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y las promesas no nomás fueron a Abraham, sino fueron a su simiente, a su descendencia. Esa es su simiente, a su semilla. ¿Cuál fue la semilla de Abraham? No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino a uno. ¿Cuál es la simiente de Abraham? ¿Cuál es la semilla de Abraham? ¿A quién se le prometió? A Cristo. Él es la semilla de Abraham. Y si a él se le prometió la bendición, y yo estoy en Cristo, porque Cristo viene representando como mi hermano mayor, soy de la familia de Cristo. Entonces dice Romanos capítulo 8, mire lo que dice Romanos capítulo 8. Versículo 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos. Si somos hijos, ¿qué somos? Herederos. ¿Y qué más? Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? ¿Cristo es dueño del oro y la plata? ¿De la tierra o del universo? Del universo. Y si Cristo es el dueño del oro y la plata y me dice que yo soy coheredero, ¿sabe lo que significa coheredero? Co igual en herencia. Si Cristo es rico, yo también soy rico. Si Cristo es rico, yo también tengo esa herencia de riqueza. Entonces, ya no tiene que ser como Tomasito, ver para creer. Aquí es al revés. Tiene que creer para que se manifieste. Ya no vamos a hablar de dólares, ahora vamos a hablar de bitcoins. Para que se manifiesten los bitcoins. O la moneda que usted quiera. Existen varias monedas. Existe la moneda Shiba Nu, el Dogecoin, el Ethereum, el Tether, el USDT. ¿Cuál otro es el, Michelle? El Binance también, ¿no? BNB es una moneda. BNB, USDT, ¿no? Y existen infinidad de criptomonedas. Entonces, si Cristo es el dueño del oro y de la plata, yo soy coheredero con Él. Usted es coheredero con Él. ¿Por qué? Porque dice que fuimos juntamente con Él a las profundidades del mar. Él padeció y nosotros cuando Él estaba yendo, cuando Él estaba crucificado en la cruz, cuando Él estaba ascendiendo a los infiernos a sufrir por nosotros, ahí cuando Él fue bautizado y sumergido, ahí estábamos juntamente con Él nosotros yendo. Por eso si Él resucitó, nosotros resucitamos. Si Él es el dueño del oro y la plata, nosotros somos los dueños del oro y la plata. Pero ¿cómo se manifiesta? Bueno, creyendo eso, que usted es coheredero. Entonces nunca ande diciendo con qué ojos. Hágame la buena, pastor. No se trata, hágame la buena. No se trata de que hágame la buena, pues es que usted ya tiene la buena, que es la palabra de Dios que le dice que usted es coheredero con Cristo. De esta manera va a venir la riqueza financiera a sus manos. Literal. De esa manera se va a manifestar esa riqueza financiera que ya le fue proveída. Ya no le va a ser proveída, ya fue en la cruz del Calvario, ya la llevó Cristo Jesús, toda pobreza para que usted fuera rico. Entonces, Gálatas capítulo 3, somos
¿Linaje de Abraham? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Y la semilla que plantó Dios, o de la promesa que le dio a Abraham, es Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo y soy coheredero con Cristo, entonces me pertenece todo el oro y la plata. Todo el oro y la plata de la tierra me pertenece a usted y me pertenece a mí. Romanos capítulo 4, versículo 16. Entonces, si usted puede entender, por tanto es por fe para que sea por gracia. La palabrita fe contiene tantas, no nada más es decir fe, no nada más decir tener fe, sino fe incluye visión, fe incluye hablar lo que está escrito, fe incluye tener la información correcta, revelada para poder expresarla con nuestros labios, con nuestra boca, y eso causa un impacto en el mundo espiritual. Y lo que está trabado, lo que, en otras palabras, mucha gente dice, es que no se me da nada, pastor. Hice un negocio de tortas, pues no se me dio. Hice un negocio de pizzas, pues no se me dio, porque todos están a dieta. Dios mío, ayer comí pizza, no me acuerdo de eso. No sé por qué lo hice, pero bueno. Me lamento de haberme comido esos pedazos de pizza. Ya no volveré a comer pizza. Ok. Hice tu negocio, hice el otro, pastor, y no me funciona. Entonces, toda esa parte que no me funciona, bueno, es porque no ejercen fe, no entienden que son coherederos, no entienden que el dueño de oro de la plata, que es Cristo, ahora ya usted le ha dado todo y lo ha unido. Por eso dice el que se une al Señor se hace un espíritu con él. ¿Por qué? Porque él ya le dio todo. ¿Dónde cree que está el oro y la plata ahora? ¿Dónde cree que está la posibilidad de manifestar el oro y la plata? ¿Dónde cree que está? ¿Estará en Rusia con el petróleo? ¿Estará en Ucrania? ¿Estará por allá en las lomas aquí de Jalisco, en alguna mina? ¿Ahí estará el oro y la plata? No, el oro y la plata está aquí, mire. Porque aquí está Cristo. Si el dueño del oro y la plata está aquí dentro de mí y de usted, entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para que se manifieste? Vomitar el oro y la plata. Pero no piense mal, no piense en esa gente que anda vomitando la comida. Imagínense, ¿no? Imagínense, pastor, voy a vomitar a ver si me salen dólares. Le van a salir dolores, no dólares. Pero si usted tiene la oportunidad de hablar, eso significa vomitar, hablar. Cristo se hizo pobre para que yo fuese rico, millonario. Esa es mi herencia, la recibo. Soy coheredero con Cristo. Si Él es el dueño de la plata, yo también. Por eso yo recibo ese oro y esa plata, me corresponde, me pertenece. Es parte de mi herencia en Cristo Jesús, porque el precio fue muy alto y ya fue pagado en la cruz del Calvario. Esos son actos de fe para manifestar la riqueza. Así es que dentro de poco usted va a ser millonario, ¿lo cree? Si podemos creer lo que dice el nuevo pacto sobre las finanzas, crea lo que no nos va a hacer falta absolutamente nada. Todo se va a estar manifestando y todo se va a estar dando. Habacuc capítulo 2, pero también la fe. Habacuc capítulo 2, versículo 2, y antes vamos a Romanos 1, 16. Romanos 1:16. ¿Cómo obtengo la riqueza en el nuevo pacto? Trabajando duro, no necesariamente. Inclusive no debe ser que se sacrifique tanto para ser millonario. No tiene que sacrificarse tanto. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe será sano. El justo por la fe podrá ser millonario. ¿Lo capta? Ahora, qué fácil, ¿verdad? Por la fe. Pues fue la fe.
Qué fácil. No es fácil creer lo que está escrito. No es fácil. Tiene usted que estar en una continua comunión con la palabra de Dios, que dice que Él se hizo pobre para que usted fuera rico y que es coheredero con Cristo. Entonces el justo vivirá por la fe, pero también, entonces el justo será rico por la fe. Así es sencillo. O se le manifestará la riqueza, pues, para que me entienda, porque ya es rico en Cristo, pero se le va a manifestar, es el rico ahora. El problema es que le digo, muchas personas no creen que deben de ser ricos. Dame, no me, ni pobre ni rico, dame el pan necesario. Literalmente es anticristo y antinuevo pacto esa palabra, ¿sabía? Entonces cuando usted escuche eso, siempre crea que es un anticristo el que está utilizando la persona para decir que tiene que seguir siendo pobre. Ahora, ¿Dios ama a los pobres? ¿Cuántos saben que sí? Tanto los ama que queremos ir a ser comedores para darles de comer a los pobres. Imagínense si no los ama a los pobres. Pero Dios quiere sacarlos de la condición de pobreza porque son sus hijos. ¿Cuánto padre de ustedes quisiera que sus hijos estén pobretones? Digo, pobres, pues, para que no se escuche muy feo como despectivo, pobretones, ¿no? No estoy diciendo de manera despectiva. Pobrecitos, pues. ¿Cuánto ustedes quisieran que sus hijos fueran pobrecitos y que estén pasando necesidad? Y que sus nietos no tengan ni qué comer. Díganme la verdad, ¿les gustaría a ustedes? Entonces nuestro Padre que está en los cielos tampoco le gustaría que sus hijos estén en pobreza. Habacuc capítulo, entonces por la fe vamos a ser ricos. Habacuc capítulo 2. Entonces la fe no es cualquier cosa, sino la fe literalmente es creer que ya me fue dado todo por gracia, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Habacuc capítulo 2, ya lo tiene, está después de Nahum, antes de Zacarías, antes de Ageo. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Versículo 2. Dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Eso es fe. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Qué significa escribe la visión? Bueno, usted tiene que escribir lo que usted desea, ¿no? Pero yo lo enfoco más que nada al principio de cómo se quiere ver usted en unos años más. ¿Cómo se quiere ver? ¿Con un carro nuevo, casa, etcétera? Bueno, sí, pero antes que eso, véase participando en el Evangelio de Cristo y construyendo congregaciones, dándole sueldos a pastores que están predicando la palabra y que están haciendo la obra de Cristo, ayudándoles a construir, comprando sus terrenos y sus auditorios para que tengan sus enseñanzas, por no decir iglesias, pues, porque literalmente no son iglesias, son lugares donde se reúne la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, véase en esa visión, haga esa visión, escríbela en tablas. Yo creo que puedo estar contribuyendo con la obra de Cristo con $100,000 mensuales. Ok, entonces Cristo le va a dar $500,000 mensuales o más. O más de $500,000 mensuales. Pero usted tiene que tomar la visión del reino primero, porque eso dijo en Mateo 6:33. Busca el reino, no, ya lo tengo. Su justicia, bueno, ya soy justo. Y todas las cosas te serán añadidas, bueno, ya lo tengo en Cristo Jesús todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Darle prioridad a la predicación del Evangelio, que es lo primordial. Usted se ve como una persona, es que yo me veo que voy a ir a Argentina. Yo me veo en Argentina llevando la manifestación de la bendición financiera y proveyéndole un salario a un pastor que ahorita está en Argentina, que está predicando la palabra y que está trabajando arduamente para poder sostener a su familia. Y en este momento yo me veo llevándole para que tenga un salario mensual. Yo me veo apoyándole a comprar el terreno para que construya el local donde va a tener su congregación y va a enseñar la palabra. Yo me veo en ese momento en un futuro. Pero yo estoy viendo los $100,000 mensuales que están en mi cuenta bancaria
y que de esos estoy retransmitiendo ese dinero para allá. Pero veo esos $100,000 en mi cuenta bancaria para la obra de Cristo, pero veo otros $500,000 mensuales para disfrutarlos. ¿Ya ve? Escribe la visión y declárala en tablas. Yo ya escribí mi visión y la declaré en las tablas. Dice, escribe la visión, declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tarda aún por un tiempo, yo lo creo que es un tiempo corto, así lo creo. Bueno, para que no se quede triste, bueno, cierra sus ojos. Me veo con un automóvil del año, una casa de 4 recámaras, 3 pisos, en la planta alta un jacuzzi, ¿qué más? Una cocina grandota para hacer mariscos, y con el dinero para pagarle a una persona que haga los mariscos, a un chef. Aunado a eso, usted puede ver también la visión personal de lo que usted quiere, aunque todo debe ir enfocado al reino y lo demás es añadidura. Literalmente lo demás es añadidura. O sea, va a tener para comprarse la casa que usted desea, va a tener para comprarse el carro que usted desea, no va a padecer ninguna necesidad, va a tener lo mejor para darle alimentación a su familia, y va a tener oportunidad inclusive de viajar a otros países. ¿Por qué no? De antemano, pues cuando viajemos a Argentina, pues vamos obviamente vamos a viajar a otros países, obviamente vamos a conocer otros países, obviamente vamos a disfrutar también de esa riqueza. Podemos andar por toda la tierra y Cristo nos puede llevar por toda la tierra, pero siempre vamos a llevar un objetivo principal: bendecir la obra de Cristo, y aunado a eso, ¿qué cree? Disfrutar unos ricos ostiones argentinos. O disfrutar una rica carne argentina ya, de los mejores restaurantes. Creo que a los argentinos les encanta la carne, ¿no? Vamos a disfrutar esos ricos cortes allá. Entonces, Dios mío, ya me dio hambre. Imagínense una rica parrillada y con unos hermanos en Cristo, con sus cebollitas y no sé qué, y unos chorizos argentinos. Póngase a pensar, todo eso podemos disfrutar, porque es la añadidura. Crea lo que Dios lo que quiere es, dice, pues nada más necesito un corazón dispuesto para que quiera contribuir con mi obra, y va a tener todo. Todo va a tener, no va a carecer nada, absolutamente nada. Así es nuestro Padre Celestial de bueno, realmente así es. Entonces, si usted se ve en esa visión de viajar a muchos países, bueno, yo ya me vi viajando a Argentina, viajando a España, viajando a Chile, viajando a Perú, viajando a Colombia, viajando a otros países, a cualquier otro país donde el Señor nos llame, viajando a Cuba, ¿por qué no? Con nuestros hermanos cubanos. ¿No le gustaría conocer la isla de Cuba? Sería bonito conocer ese país, igual, aunque ya no está como hace 30, 40 años, que era literalmente una isla la isla del encanto, ¿no? Ya no es la misma, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no bendecir a nuestros hermanos cubanos? La verdad, si hay algo que nos va a dar satisfacción, más que disfrutar las cosas materiales que Dios nos manifieste, va a ser poder ayudar a otras personas en escasez. Esas personas tienen mucha escasez económica, créalo que batallan hasta para un rastrillo para rasurarse. Inclusive en la estadística de las noticias se dice que hasta las mujeres, por ejemplo, se prostituyen hasta por un jabón, póngase a pensar, o una pasta de dientes, o algo así. Qué feo que llegue la pobreza a tal grado que las mujeres puedan tener que sacrificar su cuerpo para obtener algo que para nosotros, una pasta de dientes, un jabón, digo, pues es lo básico, no es como, ¿cómo le puedo decir? Es algo que nunca nos va a faltar a los mexicanos. Por más pobres que estén, siempre vamos a tener un jabón y una pasta, ¿sí o no? Colgate,
de nuestro hermano Colgate. Siempre vamos a tener, digo, a ver si no hay problema ahí con Facebook, que estoy anunciando una marca, ¿no? Pero hay personas que están vendiendo su cuerpo para poder obtener lo más básico, unos tenis o un pantalón de mezclilla. Yo conozco personas o compañeros de aquí, de cuando estaban laborando juntamente conmigo, que fueron a Cuba. Y pues iban repletos de pastas, de jabones, de cosas de ese tipo, de cosas de básico de aseo personal. Y iban y repartían allá a la gente pobre de allá de Cuba. O sea, iban y llevaban para la gente que veían en la calle o algo así. Entonces, la pobreza básicamente está en todo el planeta Tierra. Pero nosotros podemos hacer un gran cambio en esto, podemos hacer la diferencia. Podemos hacer un cambio en Cristo Jesús, obviamente, no nosotros en lo individual, sino en Cristo Jesús podemos ser una bendición de naciones. Entonces, hay muchas personas que dicen que esta ciudad es bendición de naciones. Digo, Culiacán se llamó ciudad bendita, bendición de naciones. Pero no se trata de decir que una ciudad es bendito, bendición de naciones, sino se trata de poner en práctica los principios a través de la fe, poder obtener lo que Dios ya nos proveyó en la cruz por gracia. Para eso nosotros compartir con esta humanidad que necesita, y eso va a ser un testimonio para que otra gente crea, bueno, ¿y quién te hizo rico? ¿Qué cree que vamos a decir? Pues Cristo. ¿Quieres la riqueza? Bueno, acércate al Cristo que tengo. Habacuc capítulo 2 versículo 3, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin o hacia su cumplimiento o hacia su finalidad, dice, se apresura hacia su finalidad o su cumplimiento. Y no mentirá. ¿Por qué no va a mentir esa visión? Porque la visión que ahorita yo adquirí y pude viajar en el futuro a un país para bendecir la obra de Cristo, ¿por qué no va a mentir esa visión? Porque está conforme al reino. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda, fíjese, sin duda vendrá y no tardará. Es decir, no debe haber ninguna duda en mi corazón de que voy a ir a Argentina, o a Chile, o a Perú, o a Colombia, que son los países que se me vienen en mente, España, y cualquier otro país. ¿Por qué no ir? Entonces vendrá esa visión. Y luego dice todavía el profeta, y no tardará. ¿Por qué dice que no tardará? Porque si yo no lo dudo en mi corazón, sino que creo que será hecho lo que digo, lo que diga me será hecho. Marcos 11:23. No va a tardar esa visión. ¿Qué significa? Que no va a tardar la riqueza como debería de tardar comúnmente. Y usted ya lo está viendo, ¿sí o no? Yo ya lo estoy viendo. Que lo que pude haber hecho en 3 años aproximadamente, pues se manifestó en 1 año. Y así se van a ir agilizando los tiempos. Entonces, ¿vendrá esa visión? Sí, si no lo dudo. Y lo dice el 4. Eso es enfocado al nuevo pacto, lo que dijo Habacuc. He aquí aquel cuya alma no es recta. Habacuc 2:4. He aquel cuya alma no es recta. ¿Qué significa alma no recta? Sí, por favor. Palabra de Dios para todos, a ver qué nos dice. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. El que se cansa de esperar el cumplimiento. ¿Cuántas personas no desfallecen en el tiempo? Es que se me alargó, pastor, 1 año más. ¿Y? Pues, ¿qué cree? Renuncio. ¿Cuántos no han renunciado a su proyecto de vida? Que es el propósito bueno, el proyecto de vida realmente no es individual.
todos nosotros debemos de adherirnos, adicionarnos y adaptarnos al propósito eterno del Padre, que es dar a conocer a Jesucristo. Todos. No existe la frase que diga Dios tiene un propósito para ti. Literalmente no existe. Porque es el propósito eterno del Padre realmente que existe y al cual nosotros nos tenemos que apegar. No se trata de que Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene otro para ti. O sea, Dios no tiene un propósito para cada gente. Dios tiene su propósito. ¿Sí sabía? Dios tiene su propósito. Nosotros no podemos decir que tenemos un propósito propio, que Dios tiene un propósito propio para nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene su propósito. Y es impresionante cómo podemos ver en el nuevo pacto el propósito eterno del Padre. El propósito eterno del Padre literalmente es que Jesucristo sea conocido. En Efesios podemos ver un poquito, mire. Dice el 7, Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Por el don de la gracia de Dios fui hecho ministro, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, póngase a pensar la humildad del apóstol Pablo. No es como muchos pastores que en la actualidad se creen los superungidos, los superhéroes, y que la gente los ande siguiendo detrás de ellos. Esto molesta a mucha gente que diga esto, pero la verdad es que Cristo es el que tiene que ser exaltado siempre. No se trata de superpastores, se trata de que somos un cuerpo en Cristo. Hay pastores que se creen grandes o hacen creer a la gente que son más grandes, que tienen más unción, que tienen, inclusive Dios tiene un propósito mayor para ellos que el resto de la gente. ¿Por qué cree? Es sencillo, para tener seguidores, para tener gente que los alabe y los adore. Dios mío, ya lo dije el viernes y lo vuelvo a decir otra vez. Para manipular al pueblo de Dios. ¿Y qué cree? Pues como es pastor merece honra, y no estoy en contra de que se honren los pastores, como es pastor y merece honra, pues hay que darle regalitos para obtener regalos de la gente. Dios mío. Pero ya no me meto en ese problema. Dice, a mí que soy menos que los más, me recordó Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Póngase a pensar lo que pensaba Pablo. Soy el más pequeño de todos. Pero dice Pablo que soy el más pequeño, entonces dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo era el más pequeño y a mí se me dio un ministerio grande, porque yo soy el más pequeño de todos. Fíjese qué manera tan humilde de pensar de Pablo. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál es la dispensación del misterio escondido? ¿Cuál es ese misterio escondido? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme a qué? Al propósito eterno. Fíjese, ese es el propósito eterno. ¿Cuál fue? Y el único propósito que Dios hizo en Cristo Jesús. El propósito eterno del Padre siempre lo hizo en Cristo, pensando en Cristo, pensando que Cristo iba a venir a la tierra a morir por la humanidad, pensando que nosotros íbamos a estar en Cristo, pensando que Cristo iba a tener su cuerpo, pensando que nos íbamos a unir a Cristo, pensando que íbamos a ser coherederos con Cristo. Ese es el propósito eterno del Padre. Que Cristo sea exaltado, conocido y predicado en todas las naciones. Si el propósito eterno que hizo Dios en Cristo, entonces nosotros no tenemos nuestro propósito personal. Entonces Dios no tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene su propósito. Y su propósito es en Cristo. ¿Y qué cree? Si usted está en Cristo, forma parte de ese propósito de Dios. Y si usted se entiende en su mente y se adjunta, se adhiere, se une al propósito eterno del Padre, que es en Cristo Jesús, dar a conocer a Cristo para que Él sea el todo en todos.
hasta que Cristo sea formado en cada creyente y se renueve su mente. Si ese es el proyecto al que usted se adhiere, se une, entonces todo lo demás le vendrá por añadidura y no habrá ni un problema. ¿Capta? Ese es el propósito eterno del Padre que hizo solamente en Cristo. Habacuc capítulo 2 versículo 4, ya termino con esto, por favor. Versículo 3, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y desde entonces nos habla, creo que hay 4 partes nada más, o 3 partes en la Biblia, donde se habla en Gálatas 3, Romanos 1 y Habacuc capítulo 2, y no sé, hay otra parte por ahí donde se habla que el justo vivirá por la fe. Pero en el Antiguo Testamento es la única parte donde se habla que el justo vivirá por la fe. Y la fe incluye visionarnos en el propósito eterno del Padre, es decir, en Cristo Jesús, haciendo las obras de Cristo Jesús. Y esa visión, entonces, ¿qué cree que va a pasar? Vendrá, no tardará, se manifestará. Entonces usted será millonario, porque usted contribuye con el propósito eterno del Padre, no con su propio propósito, sino el propósito eterno del Padre. ¿Y qué cree? Por añadidura disfruta toda la manifestación de la bendición que viene como añadidura después de que usted se adhirió, pensó y contribuyó con el propósito eterno del Padre. Toda la añadidura la va a disfrutar. Va a tener las vacaciones que va a querer, va a tener las casas que usted va a querer, va a tener los carros que usted va a querer. Así de sencillo. Si después de todo esto que hablamos el día de hoy, acerca de cómo usted puede obtener tan fácilmente la manifestación de la riqueza, si tiene dudas, vuelva a escuchar esta enseñanza, porque yo creo que ahora sí que le di como lo más importante, lo más importante de lo más importante del Evangelio, que es obtener por fe lo que ya se nos fue dado por gracia. Y si usted puede ejercer fe, tener una visión, viéndose literalmente, fíjese, véase viajando a otros países. ¿No le gustaría conocer otros países? ¿O soy el único que me gusta salir de mi rancho? ¿Será el único que me gusta salir de mi rancho? ¿A usted también le gusta conocer otros países? ¿Le gustaría conocer Europa? La Torre Eiffel, Francia. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero siempre y cuando vayamos a un país de habla hispana a bendecir a un ministro, a un pastor y construir una congregación. Y por añadidura, pues nos viajamos por Francia, Alemania, los países que estén por ahí cerca. Qué maravilloso, ¿verdad? Anotada. Entonces, crea lo que Dios quiere, lo mejor para nosotros, porque Él es bueno y siempre ha sido bueno. Y ya nada usted va a obtener que no sea a través de la fe. Aquí en la tierra, nada va a obtener, inclusive por presión de otras personas, como lo decía ahorita. Como alguien anda presionando, da para que se te dé. Y entre más des, más se te va a dar. Literalmente no es así, pero sí es así. Qué impresionante, ¿no? O sea, en otras palabras, si yo doy mucho, mucho, por más que dé, y puedo ser un fariseo como los fariseos con los que trató Jesús, y aquella mujer que dio de lo poco que tenía, fue mínimamente lo que dio, pero lo que le agradó a Jesús, ¿qué fue? La fe de esa mujer. Entonces no doy mucho para que se me regrese mucho, sino al contrario, cuando doy, o sea, si doy mucho para que se me dé mucho, ya lo estoy dando con un interés de obtener algo. No es fe. Fe es creer que Cristo ya me hizo rico, y como Él me hizo rico, pues yo doy con generosidad, y puedo dar abundantemente, pero no para que se me multiplique, sino porque sé que Él pagó el precio completo. Entonces, como yo no doy para que se me multiplique, entonces ahí en ese momento aplica la ley de siembra y de cosecha. Es decir,
se multiplica en automático, no porque yo doy para que se me multiplique, sino la multiplicación es automática, porque yo actúo por fe, por agradecimiento a Dios de que Él ya me proveyó todo en la cruz del Calvario, y ese agradecimiento es un acto de fe que trae a manifestación bienes y riquezas. En otras palabras, la ley de siembra y cosecha, la ley de la siembra y la cosecha, únicamente funciona cuando es por fe. Y incluye el agradecimiento, ¿no? Si no es por fe o agradecimiento y es por presión o por interés de que alguien quiera hacerse rico porque da más para el reino, nunca lo va a lograr. Yo así pensaba antes, créalo que, y a lo mejor en mis propias fuerzas me esforzaba y voy a dar más y más y más para que Dios me dé más, y no entendíamos la gracia. Pero realmente cuando somos agradecidos y cuando usted vea manifestándose los millones, hay personas que les molesta que hablemos de dinero, y si es una serie que se ha ido alargando, créalo que es para nuestro beneficio, para nuestro bien. Entonces no siempre hablamos de dinero. Vemos otros temas como el del día viernes, todo vuestro ser y así, temas variados. Pero yo creo que tenemos que cumplir el objetivo, porque esa fe usted la va a poder utilizar si realmente tiene un conocimiento revelado, si cree que es coheredero con Cristo, si cree que es uno con Cristo, si cree que Cristo es dueño del oro y de la plata y que el dueño de la plata habita en usted. Entonces no habrá ni un problema para que seamos ricos. Pero créalo que usted, si puede creer lo que hablé el día de hoy, podrá ver manifiesta esa riqueza financiera. Por eso Jesús le dijo, no sé si a Marta o María, si puedes creer, al que cree todo es posible, en Marcos capítulo 9. Si puedes creer, al que cree. Bueno, vamos a buscar ese texto. ¿Qué les parece ya para terminar? Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 9, perdón. Versículo. ¿Usted puede creer que sea posible que usted sea millonario? ¿Sí o no? Marcos capítulo 9, versículo 23. Estamos hablando de un joven, en este caso fue un joven endemoniado, que no lo pudieron echar fuera los discípulos, y le pregunta al papá de este joven y le dice, Jesús le dijo al papá del joven endemoniado, si puedes creer, al que cree, una parte le será posible, algunas veces será posible, otras veces no. Jesús dijo, al que cree, todo, absolutamente todo, le será posible. ¿Lo puede creer usted? Puede visionarse con esos montón de, no de dólares, de bitcoins. Puede visionarse, bueno, véase con dólares, porque también ganamos en dólares, ¿verdad? Nunca, fíjese qué chistoso, ¿no? Ganamos dólares y nunca vemos los billetes verdes. Qué impresionante, ¿no? Ganamos dólares y no vivimos en Estados Unidos. Ganamos dólares y no comerciamos en Estados Unidos con Estados Unidos, ni exportamos mercancía y ganamos dólares. Qué impresionante, ¿no? Cómo la riqueza de toda la tierra concentrada en una compañía te llega a ti. Qué impresionante, ¿no? La riqueza de toda la tierra concentrada en una compañía te llega a ti. Y eso es maravilloso, poder ser enriquecido, estar generando literalmente dinero, ¿qué cree? Sin trabajar. Digo, ese dinero usted no está trabajando para obtener ese dinero, ¿verdad que no? Su dinero está ganando ahí, aunque usted está trabajando en otra área, pues. Pero yo estoy diciendo, ese dinero específicamente de las inversiones, usted lo está ganando sin trabajar.
¿No se le hace maravillosa esa gracia de Cristo Jesús? Ese es el nuevo pacto, mi hermano. Que usted gane dinero sin trabajar. Póngase de pie. Démosle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por darnos a conocer este maravilloso y nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias porque pertenecemos a ese nuevo pacto. Gracias porque nos has hecho coherederos contigo, Jesús. Porque ahora somos linaje de Abraham si estamos en Cristo Jesús. Y toda la promesa que se le dio a Abraham, que en sus simientes serían benditas las naciones de la tierra, yo declaro que esa bendición ya está manifiesta en todo lo que hemos creído esta palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, soy descendiente de Abraham, soy linaje de Abraham y heredero según la promesa. En el nombre de Jesús, yo creo que recibo bienes y riquezas en mi casa. Bienes y riquezas hay en mi casa. Creo que te hiciste pobre en la cruz y esa fue tu gracia para que yo fuese rico. Recibo esa riqueza financiera, me pertenece en el nombre de Jesús. No por lo que yo hice, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Me hiciste coheredero, Señor. Así es que si tú eres rico, yo también soy rico, Jesús. Llama a manifestación de existencia esa riqueza en el nombre de Jesús, totalmente tangible, palpable. A mis manos llega en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque no ha sido por mis fuerzas. No ha sido por mi humana sabiduría, sino es por el poder de tu Espíritu y por esa gracia maravillosa. Gracias te doy porque te hiciste pobre para que yo fuera rico. Gracias te doy, Jesús. Gracias porque ahora soy rico en Cristo Jesús. Gracias porque ahora por la fe sé que puedo vivir. Fe en tu gracia, fe en tu sacrificio, fe en la obra terminada tuya, Señor. Te doy gracias porque te hiciste pobre para que yo fuese rico. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pues terminamos el curso de educación financiera y ahorita vamos a orar por una persona aquí.